Alzando vuestros ojos a Dios en la libertad que nos da Jesucristo. Un tema muy propicio para el mes donde nuestra bandera ondea en los aires, declarando que Dios, unión y libertad. Usted no puede tener libertad como un cristiano si no tiene unión en Dios. No puede tener libertad en Cristo si realmente no tiene una condición que realmente le hace ver su necesidad hacia Dios. La libertad, una palabra declarada en el latín que es libertas o libertares, es la capacidad, oiga bien, de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La persona, pero también está sujeta a un orden o a la regulación de un pensamiento más elevado. El estado de libertad que se declara en muchos países, una libertad que expresa reglas, regulaciones, donde decimos que somos libres para hablar y para hacer lo que deseamos en un país que quiere progresar. Esa libertad nunca se verá en ninguna nación, porque hay reglas sujetas a la ilegalidad de los valores que Dios nos ha dado. Y como hombres y mujeres tenemos que entender y definir que la libertad también nos lleva a una situación de circunstancias o condiciones de que uno se vuelve esclavo a pesar de que es libre. Ahora, impuesto al deseo con la libertad está impuesto a otros que forman una colectiva, o sea, que está unido a regulaciones y a cambios cuando uno viene a ser libre de ciertas circunstancias en la vida. Como hijos de Dios que decimos ser, debemos de entender nuestra libertad. Somos libres, según la Biblia, somos libres de una ley que nadie pudo cumplir desde el momento en que Dios la declara a la humanidad. Somos libres de eso, para no sentir culpabilidad de que todos tratamos de poner excusas para no poder llegar a ser el hombre perfecto. También somos libres del pecado, como lo declara Pablo en Romanos 6:18, pero hemos sido libres en Cristo Jesús para servir a Dios. Somos libres para servir a una nación o a un pueblo o a un grupo específico que vive en tinieblas, para ser libres de la opresión de las tinieblas. Como hijos de Dios somos libres para poder llevar un mensaje y declarar con la pasión de la libertad que Dios nos ha dado, el declarar la libertad espiritual como la libertad también que puede tener un hombre al acercarse a Dios. El mundo sería mejor, hermanos, si tuviésemos pasión de la libertad que Dios nos ha dado. El mundo tendría una visión diferente y el objetivo del hombre sería cada vez más intencional para alcanzar a los perdidos. ¿Cuántos aquí realmente podemos decir hoy tenemos libertad en Cristo? Esa libertad tiene que aprender a vivir en ella. Y se aprende a vivir en ella solamente bajo los principios espirituales de Dios. Porque no es una libertad para libertinaje, no es una libertad para abusar de ella, es una libertad que tiene requisitos. Y por eso en la Biblia encontré hace mucho tiempo este pasaje que reveló en mi corazón que el único espacio en mi corazón que puede tener libertad de mi condición natural como pecador es lo que declara el salmista en este Salmo 119. Quiero que ponga atención a esto, vaya una vez más al Salmo, por favor. Oiga, si usted es una persona libre esta mañana, entienda que como hijos de Dios, hermanos,
estamos expuestos a ser libres para no pecar, para no andar en las cosas de la vieja vida, para tener libertad en las nuevas cosas que Dios nos da. Versículo 33 del Salmo 119. Cuando se tiene una buena intención de disfrutar la libertad, siempre se va a buscar quién es el libertador. Y se va a ir a buscar a este libertador para que en la vida enseñe a disfrutar la libertad. Por eso dice el salmista, enséñame. Muchos en la vida cristiana no están aprendiendo a disfrutar su libertad porque no han pedido a Dios que les enseñe a vivir en esa libertad. Enséñame, oh Jehová, dice el autor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Un caminar que no se terminará hasta que usted sea llevado a la presencia de Dios, o si es que el Señor viene y se lo lleva. Pero esta libertad tiene que entenderse que nadie le va a enseñar a tener más libertad que Cristo. ¿Por qué? Porque queda claro que la persona que ha sido libertada o libre del pecado, en modo alguno queda preservada en Jesucristo para siempre por su acto de amor. Y eso lo decimos todos los días. Eso lo decimos desde los púlpitos, eso lo leemos en la Escritura. Pero ¿cuánta libertad tenemos nosotros para entender que la libertad que se nos dio es para liberarnos de la amargura, de la falta de amor, de comprender que en esta libertad podemos ser libres para expresar el amor sin límites? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, tu palabra. ¿Dónde tú quieres que yo me encamine en esta libertad donde la misma palabra declarada en nuestra bandera dice Dios, y ahí está la conexión, y libertad? El que no tiene unión en Dios, el que no está unido a Cristo, el que no conoce su naturaleza y la naturaleza de Dios, está totalmente desconectado. Y por eso, amados hermanos, debemos de recordar que cada creyente, aún después de haberse arrepentido, es uno que lucha constantemente consigo mismo, con su mente, con sus deseos, con sus pasiones, con su intención, y viene a ser libre solamente en Jesucristo, aún cuando está en ese proceso. Debe de entenderse lo que Dios dice a través de Pablo en las cartas paulinas, nos habla en Romanos, en Efesios, en Gálatas, nos dice esa libertad que podemos tener a todo este tipo de actitudes. Una libertad donde vamos a andar. Me gustó la traducción que le da Nueva Versión Internacional a este contexto. Dice, viviré con toda libertad. ¿Por qué? Porque he buscado todos tus preceptos en mi vida. Te buscaré. Te buscaré. Enséñame a encontrar esa libertad. Y realmente debemos de entender que como hombres arrepentidos, como mujeres arrepentidas, seguiremos pecando. Pero quiero decirle algo. Y no soy el mejor que ustedes, no soy mejor santo, ni estoy profesando algo que no es claramente evidente en la vida de los hijos de Dios. Uno sabe cuando está expuesto al pecado, ¿sí o no? Uno sabe cuando el corazón comienza a moverlo al pecado, ¿sí o no? Uno sabe que el pecado viene por la mirada, uno sabe que viene por la tentación, uno sabe que el pecado viene aún en los malos pensamientos, ¿sí o no? Pero ¿cómo usted, aún en esa etapa, o yo, de ser un pecador, y hemos entendido que somos libres para ya no pecar, podemos frenar eso? ¿Cómo? La Biblia dice, dame entendimiento. Versículo 34. Dame entendimiento. Yo le pregunto al pueblo de Dios muchas veces, hermano, ¿cómo ora usted? ¿Qué le pide usted a Dios? Para que usted entienda cómo debe de disfrutar su vida plena en Cristo. Juan 10:10. ¿Cómo usted le pide a Dios cuando Dios le ha dado libertad
de pecado, libertad de muerte, libertad de condenación eterna. ¿Cómo usted aprende y se expresa en esta vida presente? Primero vamos a pedir que nos enseñe, que nos dé entendimiento, que nos ayude Dios a entender, porque como hombres y mujeres tenemos que entender que viviremos en victoria, viviremos en esa pasión desbordante que Dios quiere que vivamos. Por eso dice: yo vine a dar a recibir en abundancia. Hay muchos que no viven esta vida en abundancia. Piensan que abundancia es riquezas. Hablando de riquezas hoy, el mejor ejemplo para los que se ponen a pensar en las riquezas de los ricos: no piensen en las riquezas de los ricos, piensen en lo que usted puede dar. Porque usted tiene libertad en su corazón para amar, también tiene libertad para dar. El mejor ejemplo que Pablo pone está en 2 Corintios 8. Y dice que los que fueron más pobres fueron los que dieron más, porque tuvieron libertad para dar. En las iglesias lo que tenemos son pretextos, actitudes negativas en cuanto al conocimiento y al razonamiento de Dios, para someternos a esa libertad donde ya no vamos a poner excusas. El apóstol Pablo es muy directo cuando trata de educar el corazón del creyente. Pero aquí el salmista, fíjense cuántas veces esta condición de hombre está rogando por esa libertad, porque ese es el contexto, todo lo que él dice antes para llegar: yo voy a dar en tu libertad. ¿Por qué? Por todo lo que ya pasó, todo lo que está ocurriendo en su corazón, en su mente, todo lo que Dios está haciendo para cambiar, en esa búsqueda de cambiar la actitud. Dice el salmista: dame entendimiento, y una vez más dice: y guardaré tu ley. En esta generación, muchos lamentablemente no están guardando la palabra de Dios en su corazón, después de memorizar, después de educarse, por el afán de la vida, por el placer, también por la pereza, porque no han sido libres todavía de actitudes tradicionales, culturales y obviamente pasionales. No han sido libres todavía. Hay en el corazón de mucha gente cristiana en estos tiempos que valora más su leyenda que el cambio que Dios ha querido hacer en sus vidas. Valoran más lo que aprendieron hace muchos años y no quieren aprender cosas nuevas en Dios. Y por eso no hay libertad, ni para alcanzar a la gente, ni para ofrendar, ni para dar, para que vayan a trabajar a las misiones. Y podemos poner todas las cosas que queramos, porque yo soy pobre, yo no tengo nada. Mire los ejemplos de Dios en la palabra de Dios. Hombres que en Macedonia eran lo más expuesto a la pobreza en el tiempo de Pablo. Y él dice que eso dieron más que otros, porque tuvieron libertad, y lo creo. Porque uno va aprendiendo esas cosas en la vida, porque uno se sujeta y se amarra a cosas tradicionales. Los hijos de Dios somos libres para no pecar, y esto es un pecado cuando limitamos la apertura que Dios nos invita a ser participantes de la obra de Dios, a servir, a poner nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Dios. Limitamos eso porque no hemos sido libres todavía para decir: Dios, aquí está mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi conciencia, porque entiendo que tú eres mi Señor, tú eres dueño de todo. A ti no te va a faltar nada cuando lo digas así. No te va a faltar nada. Y como hijos de Dios somos libres para no pecar, pero también somos libres en el Espíritu de Dios que nos ha dado. Dice el salmista: guíame por la senda de tus mandamientos. Versículo 35. ¿Por qué? Porque en ella tengo mi voluntad. Hay que entender que
Nosotros somos libres de tener voluntad. Usted tiene libre albedrío. Usted tiene libre pensamiento. Usted puede honrar a Dios o no honrar a Dios. Usted puede obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Usted puede amar a Dios o no amar a Dios. Usted puede hacer, en la libertad que Dios le ha dado, venir a ser una persona de mucha bendición para otros. Amén. ¿O no lo cree? Porque si no lo cree, necesita conversión en su corazón. Necesita a Cristo como Señor y Salvador personal. Necesita que Él sea el Señor de todo lo que usted es. Si no lo cree. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice que aún en el Espíritu somos libres. Y dice la Biblia que cuando nosotros no sabemos ni qué pedirle, en esa libertad el Espíritu Santo va y nos ayuda para interceder por nosotros, para que el Papá que está en el cielo nos ayude a entender la libertad que tenemos. Dice el salmista: guarda, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina, oiga bien la intención del salmista. Inclina, haz que mi corazón se doblegue, haz que mi corazón sienta, haz que mi corazón se conmueva, que mi corazón se transforme. Inclina mi corazón, Señor, porque yo tengo pasiones desordenadas. En esta libertad. En esta libertad, hermanos, en el Espíritu, es cuando el ser humano se va a disponer para disfrutar. No es en la libertad de la carne, no es en la libertad de lo que hacemos, es en la libertad de lo que Dios dispone que hagamos. Es en esa libertad que Dios nos liberó de una condenación, porque todos hemos pecado y estábamos destituidos. Hoy ya no estamos separados, hoy estamos cerca, hoy estamos buscando, hoy estamos anhelando lo que no deseábamos, lo que no queríamos, y con mucha más intención tenemos que hacerlo. Amén. Con más intención, con más intensidad, con más pasión, con el amor que es desbordante de Cristo. Dicen que el amor no se puede medir, su altura, su anchura, su profundidad. No se puede. Y ese amor es desbordante para nosotros, para que nosotros también esa libertad lo podamos dar. Vamos a expresar el amor. Pero tenemos que entender que tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a entender nuestra libertad, que nos ayude a guardar, que podamos entender, que podamos cumplir, completar, que nos enseñe a ser guiados y que pueda inclinar nuestro corazón al Señor. Inclina, dice el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios, a verdades de Dios. El testimonio que Dios nos ha dado a través de las edades, en su vida personal, en el siglo XXI, pero también los testimonios de otros que fueron libres de su cultura, de sus tradiciones, de su pecado, de la esclavitud. Y fueron libres para ir y sin decir no, se dieron y recibieron la bendición. No solo ellos, sino los que estaban alrededor de ellos. De eso se trata, tener libertad. No solamente hablar de libertad de expresión, o libertad de que yo quiero hacer lo que quiero con mi dinero, o yo quiero hacer lo que quiero con mi mujer o con mis hijos. La libertad se aprecia, porque con la libertad como hijos de Dios, no solamente vamos a pecar, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, pero también Dios nos libra de nuestro mismo cuerpo. Según el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién? Y Dios nos ha liberado de esa actitud, del pensamiento del presente siglo. Un siglo presente diabólico, destructivo, engañador, un tiempo presente donde Dios viene a liberarnos de todo eso. En Él podemos entender que hay libertad para hermanos, tener libertad en las potestades y principados. Según Efesios 6, yo le digo a la gente siempre, hermanos, si usted pudiera ver lo que está sobre su cabeza, yo creo que usted no le da un infarto, se derrite. Porque Dios dice que hay principados, potestades, fuerzas demoníacas, de las tinieblas que están sobre nuestra cabeza, son las que dominan este mundo. Y de eso nos ha librado Dios. Pero sí nos ha dado libertad para ver la necesidad del pobre, del alma que anda perdida, del hombre que tiene hambre. Pero a veces nos fijamos más en lo físico que en lo espiritual. Hemos entendido que la libertad que queremos hacer que este hombre o esta mujer experimente la libertad de la condenación eterna. Y Dios
nos hace ver en el Espíritu. Como hombres somos libres de nuestro cuerpo, de nuestro presente ciclo, de las potestades, de toda mala obra, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo. No se ha dado cuenta usted que usted va manejando, va en el bus y de repente oyó que allá pasó una desgracia, pero usted también, hermano. Dios lo ha librado de la maldad de los tiempos. Pero piense, ¿cuánto tiempo tendrá usted en este tiempo? Anoche fui a Panchimán, a una vigilia. Toda la gente en esa iglesia está tratada. La gente que llegó de otros lugares, cuando usted sale a las calles, la gente está con miedo. No tiene libertad. Y les dije a través de la predicación a la iglesia, el amor que Dios no nos ha dado, un espíritu de temor, sino de poder, amor, para poder caminar en medio de las tinieblas. Y, amados, con mucho respeto hay que aprender a caminar en medio de aquello que nos aterroriza. Caminar en medio de lo que nos aterroriza es porque Dios te ha dado poder, sabiduría, conocimiento para que entendamos bien. Caminar en medio, ustedes que son una juventud que quizás no se ven con esperanza, es poner su fe y confianza en Dios. Madres que viven solteras y que tienen una fuerza de donde solo Dios puede darles, viene de la libertad que Dios ha dado. Padres que tienen toda la libertad de amar a sus hijos, de amar a la iglesia, de amar a su mujer, de servir, tienen esa libertad, pero algunos no lo hacen. Todavía le tienen amor, resisten la responsabilidad, porque no saben amar, no tienen libertad para amar. Y cuando somos el tropiezo de lo que Dios nos ha dado, vamos a jalar mucha ansiedad. Si vamos a tener la libertad de Dios, hay que ser libertad. Una nación cautiva o una persona en cautiverio no puede ser ejemplo. Sin embargo, de este hombre que les hablé hace muchos años, que estuvo en cautiverio, sí le enseñó a muchos que estando aún donde estaban eran libres de Dios. Y Dios dice que como hijos de Dios tenemos acceso a estas cosas. Somos libres de la gente perversa. Dios nos ha librado de eso. Pero también tenemos libertad. Y mire al acceso de Dios. Versículo 37 dice: aparta tus ojos que no vean la vanidad. Ahí está la vanidad, pero usted puede tener libertad de ya no verla, de no desearla, de no sentirla en su vida, de ser una persona que tenga ética, moral, valores, principios que realmente ayuden a edificar a un pueblo joven o a un pueblo confundido o a un pueblo que no ha visto evidencia de lo moral y lo ético. Aquí está. Aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Deseo más el camino de Dios que las cosas vanas del mundo, que lo que argumenta el mundo. Yo deseo más disfrutar mi libertad en Cristo. Libres. Y no libres como paloma, porque Dios no nos dio esa libertad de volar, pero sí nos dio libertad, ¿sabe de qué? De algo mucho mejor. De llegar delante de Dios y pedirle a Él de mi corazón, de mis labios, que escuche la petición de mi corazón. Soy libre para eso. Pero muchos no hacen uso de esa libertad. Les cuesta llegar a Dios. Llegan a Dios solo cuando hay problemas, solo cuando hay aflicciones. Les cuesta realmente entender que esa libertad que tienen es ahí donde Dios lo va a bendecir, porque Él va a escuchar su corazón, porque ustedes van a escuchar la voz de Dios. Esa libertad que tenemos es para entrar a ese lugar santo. Por eso dice el salmista: confirma tu palabra en tu siervo que te ama y que te teme. Y el que no teme a Dios o no lo honra vivirá como quiera.
haciendo uso de la libertad, un libertinaje del cristianismo. Nosotros se nos dan permisos para manejar. Que escuchar al pastor Silas hace rato decir esto, que como cristianos muchas veces somos muy imprudentes al manejar. ¿Por qué? Porque hemos abusado de la libertad que nos dieron para manejar, nos dieron licencia y nos saltamos los altos, nos pasamos las luces. Abusamos de la libertad. No somos conscientes a respetar el derecho de otros. Y por eso, como salvadoreños, ahí lo ve usted montando uno sobre otro, quitándose, gritándose, abriendo camino, como sea, porque no hemos aprendido. Y atrás con el gran sticker, Hijo de Dios. Y lleva el eslogan de la iglesia para no fregarme. Todavía le hace señales con la mano cuando va en camino. Y uno dice, y es hermano, ¿verdad? A mí me ha pasado. He abusado de la libertad. Y una vez me acuerdo que un hombre casi me hace estrellar bien por el rancho Navarro. Venía como que era loco. Y un loco con otro loco no camina nada. Se me fue la onda y iba a seguirlo. Hasta que lo paré. Y después dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Le dije, mire, Señor, maneje con más cuidado, pero después me avergoncé y le dije, disculpe que lo seguí haciendo. Al que yo le tuve miedo, le provoqué miedo, porque él se paró y dijo, no, este me va a matar. Abusamos de la libertad. Abusamos de la libertad. Usted tiene libertad para mentir, pero en Dios no. En Dios cambian las cosas. Mira lo que dice Dios: aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino y confirma tu palabra en tu siervo que te teme. Palabra clave para todos: temer a Dios. ¿Y lo va a pitar? No, el Señor me ha dado libertad para no hacerlo. ¿Te voy a enojar, por ejemplo? El Señor me ha dado libertad para no enojarme con el jefe. El Señor me ha dado libertad para tener paciencia, para tener paz, para ser humilde. Estamos hablando de los frutos del Espíritu. Pero si el Espíritu no está ahí, usted va a usar de la libertad que tiene como cristiano. Y después, cuando lo vean en la iglesia y de repente el pastor trajo al amigo y una familia y dice, esta gente me sacó la mano el otro día y me sacó la ley y me hizo toda vuelta, ¿verdad? ¿Cómo este cristiano? No, yo mejor me voy de aquí. Abusamos de la libertad. Tenemos libertad en un camino nuevo. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Hebreos rapidito. Hebreos en el capítulo 10. Hebreos 10. Mire esto, solo para encaminar el corazón de esta libertad. Versículo 19. 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Está escuchando, verdad? Usted tiene libertad para entrar y nadie se lo va a impedir, porque la sangre de Jesucristo pagó ese precio. Lo está diciendo el autor sagrado. Luego dice el versículo 20, por el camino nuevo. O sea que usted debe de andar en esa libertad, en un nuevo camino. Camino que trae bendición, esperanza, paciencia, fe, templanza, dominio propio. Ese es el camino de la libertad que Dios quiere que caminemos y experimentemos. Es aquí donde el autor dice, igual que el salmista, que debemos de entender que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. En la cruz del Calvario Él murió, derramó su sangre y consumado Él, dijo antes de pegar el último suspiro, Jesucristo en la cruz. Y entendiendo el versículo 21 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, acuérdense de eso. Qué bueno que tiene buenos maestros, buen pastor, buenos predicadores. Pero observen lo siguiente: en esta casa, quien está presente primero es Dios. Y cuando usted entra en este lugar, debe entrar con reverencia. Debe de entrar con un corazón preparado en esa libertad para escuchar que su corazón sea escudriñado para que sea cambiado
en aquellas áreas que necesita cambiar. Si usted le da libertad a Dios va a hacer cosas nuevas en su vida. Amén. Porque a eso lo ha llamado Dios, a que experimente esa libertad. Y por eso dice el autor, acerquémonos de corazón sincero. Mire, no venga con un corazón falso, a medias, congojado, acongojado, con problemas, triste. Venga con un corazón sincero, dice Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, Señor, la verdad no me gusta cómo me tenés. Esa es sinceridad. Mira, Señor, yo quiero, la verdad, yo no entiendo nada de lo que dijo el pastor hoy. Un corazón sincero. Mira, Señor, yo eso de la libertad me cuesta, Señor. Todavía estoy atado a pecados, todavía veo pornografía, todavía veo a la vecina, todavía robo, todavía miento. Esa es sinceridad. Y cuando usted hace eso, en esa libertad que Dios le ha dado, para que entre al lugar santísimo, para que entre a ese lugar, donde accedemos en fe a Dios, dice que vamos a tener una plena certidumbre de fe, porque Dios nos va a responder. Si venimos en sinceridad y con fe, Dios va a hacer muchas cosas en nuestra vida, y lo que hace después es que purifica nuestro corazón. Es ahí donde entendemos mejor la libertad. Que me echaba la cerveza, no, pues ya no. Anoche me decía un cipote con el 18 aquí: yo estoy atado a esto. Aquí voy a morir, pastor. ¿Sí? Si así lo querés. He conocido hombres peores que vos, que han sido libres en Cristo. Ahora, el efecto de tu pecado no te lo puedes quitar. Trae consecuencias. Y las decisiones que tomaste para estar aquí van a traer consecuencias. Pero el que seas libre en Cristo para tener paz en Él por lo que hiciste, la puedes tener. Y Dios dice que en Él vamos a tener libertad en una nueva condición. Regrese por favor al Salmo 119. Ya, 10 minutos. Dice así. Versículo 40. El hombre que quiere la libertad debe de anhelar a Dios en su vida. Y dice el salmista: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Y lo que está diciendo Hebreos es que debemos de tener esa certeza. Si estamos buscando a Dios, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, y vivifícame en tu justicia. Avívame, cámbiame, transfórmame. Cuando venimos con un corazón sincero, como dice Hebreos. Y venga tu misericordia, venga a mí tu misericordia. Muchos nos gusta decir que la misericordia está sobre todos nosotros, en cierta manera, porque la gracia de Dios ha sido puesta para que el hombre se arrepienta de sus pecados y no quiere que ninguno se pierda. Este es el marero que vi anoche. Ninguno. Quiere que todos vengan al arrepentimiento y que conozcan la libertad que pueden tener en Cristo de la condenación eterna primeramente, de sus pecados, y de que pueden tener una nueva vida en Cristo. Y aquí dice el salmista: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Algunos quieren sentirse libres, pero no tienen esa libertad en Cristo. Y tienen todo el derecho de quererlo, porque Dios les dio ese libre albedrío de querer a Dios o no querer a Dios. Como esta mañana podemos tomar la decisión de ser libres verdaderamente en Cristo o de seguir atados a nuestros pecados. Podemos seguir argumentando lo que queramos en la iglesia, seguir poniendo tropiezo a nuestra vida, seguir siendo mal ejemplo para los demás, seguir resistiendo a querer servir a Dios, a querer unirnos. Podemos hacer todo eso, pero cuando también tenemos la libertad de cambiar nuestro rumbo en el Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que su iglesia camine en un mismo sentido, un mismo espíritu, una misma fe, para el propósito eterno de Dios. O sea, aquí lo que
Usted se merece, como decía el hermano, la verdad usted no merece nada, yo tampoco. Y porque sea el mejor, porque da más, o porque es más joven, porque es más anciano, usted no merece nada. La misericordia de Dios es porque lo ama. Él es mejor que ningún otro, ni yo, ni nadie, y por eso la misericordia hay que entenderla para todos. Por eso Dios dice, a través del salmista, vivifícame. Yo debe entender, avívame. Y hazme entender tu salvación, y la haré. Aquí viene la respuesta cuando usted ya tiene libertad. Cuando usted ya se libera de las cargas, de las opresiones, de sus actitudes y de todas esas cosas carnales, pero también cosas que tenemos lucha en la conciencia, y daré por respuesta a mí, avergonzador, que en tu palabra he confiado. Se van a ver resultados con el testimonio, la evidencia de ser hombres y mujeres en el Señor libres. Así que dice este salmista: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Ay, hermanos, ¿a cuánto nos gusta predicar la palabra? ¿A cuánto nos gusta decir que somos hombres que hablamos con verdad? Si tenemos esa libertad, no la desaprovechen. Úsenla. Hoy el pastor hicieron varias invitaciones aquí. Ofrende sin retener en su corazón. Ore porque los ricos donen, pero donen usted. O sea, comience usted su mano. Que nada necesita hablar de otro, usted no está haciendo nada. Comience a invertir su vida aquí en la iglesia, que aquí lo ha traído Dios, para que alcance a otros, a otro lugar. De lo contrario, no va a ocurrir nada. Por eso, Dios nos dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque en tus juicios espero. Estoy esperando todos los días. Cada momento de mi vida. Cuando yo estuve en la prisión, que fueron más de 6 años, estuve todos los días esperando en el Señor, disfrutando mi libertad aún estando cautiverio. Pero en mi libertad en Cristo la disfruté cada segundo en la prisión, la disfruté para testificar, la disfruté cuando me iba a adorar a Dios en mi celda, la disfruté cuando leía la Biblia, la disfruté cuando salía a testificar y me sacaban por un rato a testificar el perdido. Disfruté mi libertad en Cristo, y cuando salí, hermano, solo sabía que estaba listo para enfrentar un mundo al que no había conocido todavía. Pero ya estaba listo. Y eso es lo que Dios quiere. Cierro diciendo esto: al chico anoche le dije, no necesariamente tenés que estar cautiverio para ser libre. Puedes ser libre en Cristo. Y en la libertad que Dios nos ha dado, hermanos, he aquí el versículo que sigue para cerrar después: guardaré tu ley siempre. Qué lindas esas palabras en el corazón del cristiano. Moisés, Aarón, Pablo, todos los hombres que hemos leído en la Biblia desearon esto y caminaron en él. Pero no fue sino hasta entonces, después de haber tenido una conducta como esta, que dijeron: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entiende el contexto de esta palabra libre aquí. Dios tuvo que enseñar a través de su espíritu, su corazón, el contexto que el hombre debe de entender para disfrutar su libertad en Cristo. Y sin Él somos libres, somos más que vencedores en esa libertad. Amén. Así que la libertad que usted tiene hoy, aproveche, disfrute, vívala, comparta, enséñela, porque de lo contrario otros van a decir: bueno, y este que es cristiano todavía tiene cosas que no parecen ser de cristiano. ¿Por qué? Porque usted no ha tenido la libertad de buscar a Dios para expresarle a otros la libertad que Dios quiere que vivamos. Hoy usted puede tomar 2 decisiones: seguir así como vi, espero que tenga esa libertad y la siga disfrutando, siga aprendiendo más, pero que siga uniéndose más a la libertad que Dios le ha dado para entrar a la presencia de Dios. O puede ser que así como vi,
y seguir el camino, porque usted es libre de hacer lo que quiera delante de Dios. Pero vendrá un día donde usted y yo vamos a darle cuentas de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Eso incluyendo aquellos que no quisieron lograr su promesa. Así que disfrute su libertad. Cada vez que usted vea mundial la bandera del Salvador y vea eso, Dios es mi libertad, acuérdese que ese es un gran mensaje para el cristiano. Sin Cristo no hay libertad. Si no hay unión en Dios, no hay libertad. Y por ello, cuando usted salga hoy de aquí, salga a expresar su libertad en Cristo. Ame. Vaya a abrazar a alguien que no abrazar. Vaya a darle palabras de ánimo al que no se lo ha dado. Vaya y bendiga a alguien, métase la mano en la bolsa y diga, mira, aunque sea 2 tortillas y un pedazo de queso, déselo al médico que está en la calle. Aproveche su libertad en Cristo, porque Dios dice que cada vez que usted hizo estas cosas con los pequeñitos, que son los que no conocen, los que están en este mundo despreciados, los que están ignorantes a muchas cosas, lo hacemos así, vamos a ganar mucho en el corazón de Dios. Y quién sabe, usted va a arrebatar esa alma de la mano de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús, bendiga, Señor, su palabra en nuestra vida. Bendiga el corazón de cada hermano, de cada hermana que está aquí. Que su libertad sea una expresión de amor, una expresión de paz, que sea una expresión de fe, que en esta libertad que usted nos llamó a vivir sea una expresión, Padre, para alcanzar a otros, para evaluar sus vidas y hacer que en su voluntad por fe inviertan su vida, inviertan su tiempo, inviertan los recursos que usted les da, inviertan sus conocimientos, que en esa libertad que usted les da no hayan tropiezos, no hayan, Señor, obstáculos, ni que puedan llegar a su presencia con libertad. Y que usted, cuando llegue ese momento en sus corazones, usted esté atento a escucharlos. Padre, bendiga a su pueblo esta mañana. Sé que hay alguien esta mañana que necesita verdaderamente caminar en esta libertad que Dios te ha dado. Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie vendría al Padre sino Él.